Palabra de hoy, hace 2 semanas estuvimos predicando sobre la venida de Cristo. Y bueno, de hecho estamos transmitiendo en directo ya. Tú, Isa. Amén. Bueno, estamos transmitiendo en directo, así que la Iglesia del Tabernáculo saluda y bendice a toda la gente que nos están viendo por el Facebook. Llegamos a muchas partes del mundo. Luego la gente me contesta y no te pueden imaginar desde dónde nos contesta. Así que, por favor, que conozcan nuestra iglesia en directo, y un aplauso para los amigos y los hermanos de Facebook. Ahí está, la Iglesia del Tabernáculo. Amén. Aquí tiene usted su casa, cuando quiera. A las 20 horas, horario de verano, y a las 19, horario de invierno. Más en la ciudad, en todas las casas donde tenemos células. Amén. Bien, pues como decíamos, estuvimos hablando de la venida de Cristo. Y el mensaje de hoy, que es el segundo mensaje sobre la venida de Cristo en esta semana, se llama El Señor viene, prepárate. Estuvimos diciendo, vamos a hacer una introducción, un repaso a modo de introducción, que el último mensaje público de Jesús fue Mateo 24 y 25. Faltaban 2 días para la Pascua, faltaban 2 días para que el Señor diese su vida. Él se iba de la tierra ya, se iba con el Padre, y este es el último mensaje público que Él nos regaló. Estando sentado, porque miren, yo en estas 2 semanas he estado buscando mucho y he estado disfrutando como un crío, porque he aprendido cosas, y hay unas cosas tan interesantes, hermano. Hay una señal que está diciéndote, porque ¿qué estuvimos diciendo? Estuvimos diciendo que en el asunto de la venida de Cristo hay muchas cosas en las que el pueblo del Señor está separado. Están los antitribulacionistas, los post-tribulacionistas, y los que están en medio de la tribulación, los que dicen que nos vamos antes de la tribulación, que nos vamos después, en fin. Hay muchas cosas que la gente no se pone de acuerdo. Pero hay una cosa en que todos estamos de acuerdo, y es que el Señor viene, que nadie sabe el día ni la hora, y que tenemos que estar preparados. Porque va a ser, en esto sí estamos de acuerdo todos, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Lo que acaba de hacer Pili, un pestañeo. En un pestañeo, en un abrir, nos vamos. El arrebatamiento. Entonces no te va a dar tiempo a prepararte. Por eso el corazón del mensaje de 24-25 de Mateo es: está preparado, viví preparado. Por eso yo le he puesto el mensaje: prepárate, para que si no estás preparado te prepares y vivas preparado. Si hoy tú entiendes que no estás preparado para la venida de Cristo, prepárate, y si te preparas, guarda esa preparación y vive preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá. Este es el mensaje, el corazón del mensaje de 24 y 25, a la hora que no pensáis. Y la iglesia es dividida. En ese instante que la Biblia llama el arrebatamiento, seremos arrebatados, que el Señor nos librará de la peor hora de la prueba que viene sobre la humanidad. Entonces dice que será en un arrebatamiento y será en un abrir y cerrar de ojo. Y usted y yo debemos de estar preparados. Entonces, no sabemos el día ni la hora, pero sí el Señor nos dio unas señales para que esas señales provoquen en ti la necesidad de estar preparado, y que usted esté expectante, viendo las señales cumplirse delante de tus ojos. Y este mensaje nos lo regaló el Señor sentado en el monte de los Olivos, teniendo panorámicamente una vista. ¿Sabe lo que se veía desde el monte de los Olivos? Porque eso fue lo que provocó el mensaje. Una pregunta que le hicieron los apóstoles:
El Señor estaba en una posición en el Monte de los Olivos y fíjense lo que tenía el Señor delante. Adelante la figura número 1. Los sugieres tienen que estar preparados porque hoy vamos a ver figuras y vídeo, ¿vale? Para el vídeo van a apagar todas las luces, para las figuras no. Pero mire, eso es exactamente, y además está hecho de una manera que en perspectiva el Señor estaba así, orientado como estoy yo, desde el Monte de los Olivos, y ahí en el monte un poquito más para abajo, en el Monte de los Olivos, pero un poquito más abajo de donde él estaba sentado, se veía eso. Eso es, escuche esto, el segundo templo de Jerusalén. Porque históricamente han habido 2 templos. El primer templo, que fue el templo que levantó Salomón, que fue destruido por los enemigos del pueblo de Dios, y a través de los siglos Herodes levantó el segundo templo. Ese es el segundo templo. Muy interesante lo que vamos a ver hoy, porque le voy a demostrar, tengo una sorpresa, le voy a demostrar lo que hoy se ve. Si nos sentamos en el Monte de los Olivos, actualmente en el mismo sitio donde estaba Jesús y los apóstoles, viendo ese templo y diciéndole a los apóstoles, mira qué templo, mira qué piedra, mira qué hermosura. Ahí el Señor les entrega, ¿veis esto? Pues de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, Entonces ellos les preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? Y ahí es donde el Señor les regala Mateo 24 y 25. Entonces, actualmente, si usted se pone sentado en el Monte de los Olivos, orientado tal como estaba Jesús, veréis otra cosa que la tenemos preparada para luego. Y eso es muy interesante porque es una señal inminente. Yo he estado vibrando esto. Lidia me veía en el Google, porque tengo el Google, como yo no soy muy experto con las manos, pues con la voz le pido imágenes, le pido cosas, le pido historias. Y he estado 2 semanas con unos datos, hermano. El Señor me ha bendecido. Porque claro, recibir un mensaje es bueno, pero darlo es mejor. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. Cuando uno predica, la gente se goza, pero el predicador cuando lo recibe se goza más. Y yo me he gozado mucho. Entonces, fíjense, antes de comenzar, vamos a darte un principio para poder analizar las profecías y las señales proféticas sobre la venida de Cristo. Vamos a ver en Mateo 24, 44, adelante hermana, este es el corazón del mensaje, como ya hemos dicho, pero quiero darte la base bíblica. Por tanto, también vosotros estad, es una orden, estad preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, porque Él vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y qué sucederá en ese instante? Eso se llama el arrebatamiento. Antes de seguir adelante, te voy a dar rápidamente una pequeña tesis sobre los acontecimientos por orden del tiempo del fin. La gente confunde. Una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento. En el arrebatamiento nadie ve al Señor de los que se quedan, sino que somos arrebatados. La iglesia que se marcha es arrebatada y se une al Señor en las nubes y nadie lo ve. El arrebatamiento es invisible para el mundo. El mundo no ve a Jesús. La iglesia que se marcha ve a Jesús con el cuerpo glorificado. Ese es el arrebatamiento. Cuando los muertos en Cristo resucitan y luego la iglesia que esté viva en ese momento madura, se marcha y no pasa por la muerte. Es como el Señor quiere terminar un ciclo con un broche de oro, porque para estar con el Señor hay que morir a este cuerpo y hay que ser resucitado con un cuerpo glorificado. Por eso todas las generaciones cristianas tienen que pasar por la muerte
para entregar este cuerpo al polvo de la tierra, y cuando el Señor venga a resucitarlo, la tierra entregará esos muertos con cuerpos glorificados. Se siembra en corrupción y se recoge en incorrupción. Pero la última generación culminará ese ciclo, que la última generación no pasará por la muerte, sino que seremos arrebatados, y en el arrebatamiento somos transformados. Entonces la última generación, y os voy a demostrar que yo no sé si somos la última generación, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero las señales te dicen que hay un porcentaje muy grande de que somos la última generación, y esa última generación no pasará por la muerte tan desagradable, porque Dios no nos creó para morir. La muerte es una consecuencia de la caída del hombre. Dios no creó este cuerpo para morir y que se corrompiera en la tierra. Dios nos creó eterno. Pero por cuanto decidimos pecar en el huerto del Edén, entonces la muerte entró en el hombre. Pero cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, le quita el poder a la muerte y le dice: de hombre, desde la naturaleza humana, le dice: muerte, yo soy tu muerte. Muerte, yo te voy a matar a ti. Yo te voy a quitar el poder que tú tienes. Y en la cruz del Calvario Jesús le arrebató las llaves de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Por eso es que la última generación no pasará de muerte a vida a través de la muerte, sino que seremos arrebatados y transformados. Este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y hermanos, si el Señor viene en esta generación, que según las señales es muy probable, yo quiero ser de aquellos que sean transformados, porque yo no quiero pasar por la muerte. Si el Señor no viene y tengo que pasar por la muerte, paso, porque la muerte para el cristiano es vida. Pero si el Señor viene en mis tiempos, yo no quiero ser de los que se queden, porque los que se queden tendrán una segunda oportunidad, pero lo pasarán bastante mal, porque serán los 7 peores años de la historia de la humanidad, que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces fíjense, arrebatamiento, inmediatamente la iglesia que se marcha a las bodas del Cordero y la iglesia que se queda en la gran tribulación. Esa gran tribulación, ahí es horrible, los peores 7 años de la historia de la humanidad. Y la iglesia que se marcha no pasará por la gran tribulación, pero sí verá las cosas que comienzan a suceder. Porque el Señor le dijo: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantar vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención está cerca. Entonces, hermano, yo te voy a demostrar a ti que cosas que bíblicamente van a pasar dentro de la gran tribulación, ahora que todavía no estamos, pero estamos en la antesala, estamos en los momentos finales de antes de la gran tribulación, podemos ver que están comenzando a suceder. Y eso sí lo ve la iglesia, y eso sí lo estamos viendo. La iglesia estamos viendo que las cosas que van a suceder en los 7 años de la gran tribulación, ya estamos viéndola venir. Se ve venir. Y Jesús nos dijo en Lucas: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, no asustaros. Vosotros no. Vosotros erguíos y levantad vuestras cabezas, porque eso significa que el día de vuestra redención se acerca. Aleluya, aleluya. Hermano, ahora, rápidamente para entrar en el tema, ¿qué sucederá después de la gran tribulación de los 7 años? Que las naciones de la tierra, es muy interesante porque te voy a dar hoy datos muy interesantes. Las naciones de la tierra rodearán a la nación de Israel para pulverizarla. Jerusalén e Israel entero será sitiado.
por un gran ejército internacional para ser aniquilado. Y que conste aquí por los que nos ven, ¿vale? Que yo soy apolítico en cuanto al conflicto árabe-israelí, porque vamos a hablar del conflicto árabe-israelí. Pero desde un punto de vista cristiano, porque yo soy cristiano y gentil. Y quiero decir bien clarito para todas aquellas personas que nos ven, que nosotros no somos políticamente de Israel. Nosotros no somos políticamente de los palestinos. Nosotros somos cristianos gentiles. Y como gentil Jesús murió por nosotros, porque Jesús es la esperanza del pueblo gentil. Y Dios dice en su palabra que en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Los judíos, los árabes, los palestinos. Desde aquí los bendecimos a todos. Y en Jesús hay esperanza. Aquí políticamente no estamos a favor de nadie, porque cualquier etnia de la tierra es bendita en Cristo Jesús. Amén. Que quede eso bien clarito, porque vamos a hablar del conflicto árabe e israelí. Pero desde el punto de vista bíblico, que sencillamente esas cosas van a suceder sí o sí. Y no suceden porque Dios lo ha dicho, sino Dios lo ha dicho porque iba a suceder. No sé si usted lo entiende. Porque para Dios el futuro es historia. Para nuestro Dios el futuro es historia. Y parte de esa historia del futuro, Él ha dicho en la palabra. Y se van a acontecer una tras otra. Por eso la gente confunde. Es que sucede porque Dios lo ha dicho. Porque Dios... No. Dios sabía que iba a suceder y lo ha dicho miles de años antes. ¿Para qué? Para que su pueblo esté alerta. Entonces, hermano, os voy a decir un principio para entender las verdades proféticas. Vamos a leer en 2 de Pedro 1:19. Escuchen esto, porque esto es un principio que vamos a analizarlo hoy. Vamos a analizar las profecías que hablan de las señales bajo este principio. Tenemos también, escuchen bien, para que entiendan, usted tiene que entender, la tierra que da fruto es aquella que entiende las cosas y las pone por obra. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿La que te dice Pedro García cuando viene aquí? ¿La que te dice el pastor Tony allí? No. ¿La profecía que va a soltar Chiqueto el sábado? No. ¿Esta que yo estoy predicando ahora? Tampoco. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra escrita. La Biblia. Esa es la palabra profética más segura de todas. Es más, es la única segura 100%. Miren qué dice. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Escuche. La palabra profética más segura, que es la palabra escrita, la iglesia hace bien en estar atento. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra profética escrita, a las profecías bíblicas escritas sobre la venida de Cristo. Hacemos bien en estar atentos. Pero ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como a una... ¿Quién ha dicho lámpara? Pues Matías, tienes que aprender a leer. Como a una... Pero es bueno que haya soltado esa palabra. Porque en los tiempos neotestamentarios habían dos maneras de alumbrar una habitación o una casa. Dos maneras. Con una lámpara y con una antorcha. ¿Qué diferencia hay entre una lámpara y una antorcha? Eso es. La antorcha es para ver donde yo la acerco.
Si esto está oscuro y yo tengo una antorcha y quiero ver la cara a Rafa, tengo que acercar la antorcha a la cara. Si luego lo que quiero ver es el púlpito, tengo que acercar la antorcha al púlpito. Si lo que quiero ver es a la mujer más guapa del mundo, pues le acerco la antorcha a Lidia. ¡Hala! Ya me he ganado la cena esta noche. ¡Hala! Amén, amén, amén. Entonces, hermano, la lámpara se ponía encima, a lo alto, para ver todo el panorama. Pero la antorcha se tiene que acercar para ver qué pone aquí, qué pone aquí, qué pone aquí. Entonces, ¿cómo es la luz profética? ¿Antorcha o lámpara? ¿Cómo es? Antorcha. Que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La idea que nos dice ahí el apóstol Pedro es que las profecías escritas sobre la venida de Cristo estén siempre en nuestras manos y las acerquemos a los acontecimientos que están sucediendo para que veamos que se alinean los acontecimientos con la profecía escrita. Y eso me dice, ya viene, míralo, está sucediendo, míralo, otro acontecimiento. Acerque la antorcha a los acontecimientos del fin. Y alégrese porque eso le dice que el Señor viene. Entonces, por ejemplo, hago un paréntesis en la predicación. Por ejemplo, esto para que vean, ¿no? Cómo funciona. Te voy a dar una profecía, no del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, no. Te voy a dar una profecía escrita 1000 años antes que sucediera. ¿Qué profecía es? Salmo 22. ¿Qué dice Salmo 22? Entre otras muchas cosas. No lo busquen, simplemente son 3 o 4 versículos escogidos que dice, horadaron, agujerearon mis pies y mis manos, contar puedo todos mis huesos. Mi lengua se pegó a mi paladar. Los que pasan por delante de mí menean sus cabezas y me escarnecen. Y cuadrillos de maligno me cercaron, me han sitiado. Eso se escribió hace 3000 años. ¿Usted se imagina los intérpretes bíblicos hace 3000 años diciendo, agujerearon mis pies y mis manos? Qué profecía más rara. Contar puedo todos mis huesos. Qué cosa más rara. Cuadrillas de malignos me cercaron. Todos los que me ven menean la cabeza y se burlan de mí. Estaba hablando el rey David del Mesías. Y los intérpretes bíblicos de hace 3000 años decían, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué significa agujerearon mis pies y mis manos? Y no lo entendía, ¿saben por qué? Porque la muerte por crucifixión todavía no se había inventado. Cuando los romanos inventan la crucifixión y los apóstoles ven a Jesús crucificado y dicen, ahí está el Salmo 22. Cogen la antorcha y dicen, ahí está el Salmo 22. Horadaron, agujerearon mis pies y mis manos, contar puedo todos mis huesos, porque científicamente está demostrado que el crucificado se deshidrata tanto que literalmente usted se acerca a uno que está siendo crucificado, que a veces duraba hasta una semana, y usted puede contar los huesos, uno por uno, porque está totalmente deshidratado. Literalmente se quedan los huesos. Y la lengua se le pega al paladar. Y cuadrillas de malignos, claro, si están ahí los ladrones con él. Y todos los que pasan menean. Salmo 22, pero ¿cuándo se entiende? Cuando el acontecimiento, usted acerca la antorcha y ve el acontecimiento y dice, ahora míralo. Y 1000 años después, en la cruz del Calvario, se cumplió esa profecía del Salmo 22. Esto simplemente es un paréntesis para que usted vea este principio. Ahora, vamos a aplicar este principio a las señales de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento
Y 7 años después, la venida de Cristo, donde para eso los ejércitos mundiales van a aniquilar a Israel. Él viene ya con nosotros, con cuerpos glorificados, para aquello, y establece el reino milenial, donde el diablo es atado y establece su reino por 1000 años. A los 1000 años es desatado el diablo y es la gran batalla. Y al final de esa gran batalla baja la Nueva Jerusalén y es lanzado ya el anticristo, el falso profeta, la bestia y el diablo y sus ángeles al infierno con todos los que no estaban escritos en el libro de la vida. Y entonces se establece cielo nuevo y tierra nueva y la Nueva Jerusalén para reinar con el Señor por los siglos de los siglos. Esos son los acontecimientos del fin. Ahora, está a punto de suceder el pistoletazo de salida, que es el arrebatamiento. Vamos a coger las antorchas proféticas y a verlo. Estuvimos viendo que el primer gran acontecimiento que sucede es la restauración del Estado de Israel, que en 2 minutos vamos a volver a verlo por los que no estuvieron. Adelante el siguiente texto, hermana. Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Esto es muy ligero porque lo dimos hace 2 semanas, lo sentimos porque los ven desde ahí, pero unos días antes Jesús maldijo una higuera por no tener fruto y se secó. Y Jesús dijo: está atento a esta, con la antorcha profética, está atento a esta señal. Cuando de nuevo, porque era una parábola, aquella higuera fue maldecida por el Señor, maldita, de la misma manera que Israel atrajo una maldición sobre ellos por rechazar al Mesías. Se secó como nación, dejó de existir por 1900 y pico de años. Pero la parábola decía: cuando veáis que la higuera comienza a brotar de nuevo como nación, estoy a la puerta. 1900 y pico de años después, Israel desapareció como nación. Y en mayo de 1948, Israel florece, reverdece de pronto como nación. La Organización de Naciones Unidas favorece este hecho. Israel aparece. Mayo de 1948. Esa fue la primera gran señal. Ahora, había otra profecía que hablaba de que, adelante, Lucas 21, 24, dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esa es la diáspora del año 70, bajo el general Vespasiano y el general Tito, porque hubo una revuelta judía contra el imperio de Roma. Como resultado fueron aniquilados y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Año 70, 40 años después de que Jesús dijera esto. Aproximadamente 40 años después. Y entonces Jerusalén fue llevado cautivo, y Jerusalén será habitado por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de la iglesia. Entonces, el tiempo de la iglesia es el tiempo que estamos viviendo, donde el pueblo del Señor ahora es la iglesia. Israel no ha dejado de ser pueblo del Señor, pero ahora nosotros somos la novia de Cristo, ¿vale? Entonces, el tiempo de la iglesia va a terminar cuando Jerusalén sea habitado de nuevo por los israelitas. Entonces, en el 1948 dividieron la Organización de Naciones Unidas, un consenso de naciones, dividió la tierra prometida, parte para los judíos y parte para los palestinos. De ahí viene el conflicto árabe-israelí, porque lo que allí se acordó en 1948 no se está respetando por quien sea. No me voy a meter ahí, por quien sea, pero no se está respetando. Ahora, las Naciones Unidas, el consenso de las naciones, Jerusalén oeste se la dio a los judíos, mayo de 1948. Y Jerusalén este
donde está la verdadera Jerusalén, la ciudad antigua, está en Jerusalén Este, se la dieron a los palestinos, mayo de 1948. Entonces, ¿quién estaba adueñándose y habitando la ciudad de Jerusalén? Los palestinos, que son los gentiles. ¿Y qué decía la profecía? Que el fin de la era de la iglesia va a terminar cuando los judíos vuelvan a pisar y a habitar y a ser los dueños de la vieja ciudad de Jerusalén, que se encontraba en el este bajo el dominio de los palestinos. Junio de 1967, un servidor tenía 9 años, estalla la guerra de los 6 días. Y el general Moshe Dayan, al mando del ejército israelí, y yo he mirado, hermano, y soy apolítico en cuanto al conflicto, pero yo he mirado que había un ejército federado de Egipto, Irak, Cisjordania, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, contra un ejército israelí como mínimo de 5-1. ¿Qué sucedió allí? Hay quien habla de milagros y de ángeles que aparecieron. Por ejemplo, Israel solo tenía 90 aviones, mientras que ese ejército confederado tenía más de 600 millones. Israel tenía 250 o 60 mil, no soldados profesionales, sino gente que habían alistado. Los otros tenían más de 500.000 profesionales. Lo que sucedió yo no lo sé, pero en 6 días conquistaron Jerusalén Este. Y por primera vez después de 2000 años, Israel se adueñó de la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose la profecía que Jerusalén dejaría de ser habitada por los gentiles cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Si Jerusalén, y ahora Jerusalén entero, está bajo el patrocinio y bajo la autoridad de Israel entero. Y eso me dice que el tiempo de los gentiles se está acabando, que el Señor viene pronto. Ahora, te hablé de una tercera señal interesantísima. Tremendo. ¿Saben qué pasa? Que en junio del 67, el general Dayan, y con el primer ministro israelí y con la Organización de las Naciones, dijeron: ¿qué hacemos con un lugar muy especial que hay en Jerusalén Este? ¿Sabe qué lugar me estoy refiriendo? Justo. Una cosa que los judíos le llaman el monte del templo. Y los árabes le llaman la roca o la mezquita de Omán o la explanada de las mezquitas. Es el lugar más estratégico del mundo. Es el lugar donde el mundo entero está mirando y donde el conflicto que está a punto de darse se va a dar y va a ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jerusalén Este, justo en el sitio donde estaba el templo de Salomón, ¿saben lo que hay ahora? Tengo una foto tomada desde el lugar donde Jesús y los apóstoles hablaron del templo. Y está tomada de la misma perspectiva. Vosotros ahora tenéis el privilegio de ver lo que se ve
en Jerusalén, si usted se sienta donde Jesús habló con los apóstoles. Adelante, figura número 2. Eso es. ¿Saben lo que es eso? Eso es la explanada de las mezquitas. Y está exactamente debajo de ese edificio. Están las ruinas de los 2 templos. Y en el 1967 dijeron, ¿qué hacemos con eso? Porque ese lugar, esa bóveda que hay ahí, le llaman la roca, es el lugar tercero más importante del mundo árabe. Porque Jerusalén pertenece a Israel, pero el doble de los habitantes son árabes. Porque Israel no ha querido echarlo de allí. Entonces, la fe musulmana tiene 3 lugares sagrados en el mundo. Y estamos hablando de cientos de millones de árabes. Que hay 3 lugares sagrados. No los toque. No los toque. No los toque. Que ellos pagan con la muerte si hace falta. Ellos dan su sangre por los lugares sagrados de la fe musulmana. ¿Saben cuál es el primer lugar? La Meca. Porque allí nació Mahoma. Y la fe musulmana dice que todo musulmán tiene que ir allí una vez al año, una vez en la vida mínimamente. ¿Saben cuál es el segundo lugar? Medina, que es el lugar donde murió Mahoma. ¿Y saben cuál es el tercero? Ese. Porque en el siglo VII, año 600 y pico, ahí no existía nada. Ahí estuvo antes el templo que vimos, la primera imagen. Vuelve a la primera imagen. Mire, quiero que usted vea bien, para que se percate que... Porque eso va a salir en el telediario en cualquier momento. Esa imagen la veis en cualquier telediario. Mire, eso que estaba ahí, vinieron los romanos, lo destruyeron todo. Fuera, fuera, quitado todo. ¿Y qué se edificó? Imagen número 2. Eso. En el mismo lugar. ¿Sabe por qué edificaron la roca? Que no es una mezquita. Mezquitas son las que están al lado. Es que eso es como una bóveda. La bóveda de la roca. Porque Mahoma dijo, yo no me meto en nada, simplemente es la historia, que en esa roca fue donde vino el ángel Gabriel y lo tomó y lo llevó al cielo y le dio las instrucciones de la fe islámica. Y allí conoció a Jesús, a Moisés y a todos los profetas. Y le dijeron que el mundo se había equivocado y que ahora él iba a recibir la verdadera fe. Y para el mundo musulmán ese es un lugar sagrado. Y en el 1967 los judíos dijeron, ¿qué hacemos con esto? Porque si lo tiramos ahora, ¿cuándo sería? Entonces acordaron que el Instituto para el Turismo de los musulmanes podían seguir con eso, bajo la vigilancia continua de los policías israelíes. ¿Y sabe por qué decidieron eso los judíos? Porque dijeron, nosotros los judíos no queremos ir allí. Te estoy hablando junio del 67. Porque sin querer podemos profanar el lugar santísimo. Porque ese es el monte del templo. Y allí está el lugar santísimo. Y nosotros no podemos profanarlo. Cuando venga el Mesías, cuando venga nuestro Mesías, entonces se reconstruirá ese templo. Y entonces volverá a existir el altar del sacrificio y los sacrificios continuos. Entonces lo haremos. Entonces, 1967, Israel no quiso adueñarse de ese lugar.
y aunque está en Jerusalén y pertenece al Estado de Israel, está bajo el dominio del Instituto para el Turismo de los musulmanes. Pero eso ocurrió hace 50 años y ahora han cambiado. Israel quiere, es fuerte, yo no me lo estoy inventando. Israel quiere, hay partes que quiere destruir eso porque no cabe el templo, y otros que dicen vamos a ponerlo al ladito, que haga como ellos quieran, yo no digo nada. Pero ¿por qué no han podido construir Israel el templo? Donde de nuevo se vuelva otra vez a los sacrificios y al atrio y al lugar santo y al lugar santísimo. No lo han podido construir porque aún estamos en el tiempo de la iglesia. Y aún el lugar santísimo y el lugar santo no puede estar ahí. Porque el lugar santo y el lugar santísimo está en la iglesia, donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él. Y hasta que la iglesia no se vaya, no podrán construir el templo. Iglesia, está atento a eso. Lo vaya a ver en muchos telediarios, eso sale continuamente. Ahí hay un conflicto, mire. Los entendidos, escuchen esto los entendidos. Escuchen esto los entendidos. La primera intifada, que fue la primera revuelta musulmán, fue en el año 1987. La segunda fue en el 2000. ¿Y sabe por qué se dio la segunda intifada, donde el revuelo árabe? Porque Ariel Sharon, el jefe de la oposición política en el 2000, se atrevió a acercarse ahí, a la explanada de los musulmanes, para orar a su Dios. Y eso provocó la segunda intifada, que el mundo tembló, porque estuvo a punto de darse la tercera guerra mundial, porque todo el mundo está mirando ahí, porque los árabes van a defender ese lugar con su sangre, y China, y Rusia, y Corea del Norte, y otras grandes potencias están con los árabes. Pero Israel quiere ese lugar, y los Estados Unidos, y Canadá, y Australia, y más gente, están con los israelitas. Entonces cuando eso se dé, es el pistoletazo de salida. Entonces, ¿qué dice la Biblia de ese tercer templo? Va a haber un tercer templo que se tiene que construir ahí. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que en Tesalonicenses dice que el anticristo, que será el líder mundial que gobernará durante esos 7 años, se sentará en el templo. Por lo tanto, tengo todos los datos, pero estos mensajes son para darlo para gente selecta, la verdad, perdónenme, ¿vale? Se me duermen algunos y otros se distraen, pero algunos están comiendo de verdad. Pero escuchen esto. En la gran tribulación aparecerá el templo. Ya la iglesia no está aquí. Y el anticristo se sentará ese líder ahí diciendo, puse la paz. Yo. Y todo el mundo entero estará bajo el dominio de ese. Por lo tanto, la iglesia que se marcha no va a ver el templo construido. Pero sí va a verlo venir. Sí va... Entonces, tengo 2 vídeos de algo que está sucediendo en Jerusalén y en Israel actualmente. 2 vídeos donde todo está preparado para que el templo se edifique, porque está prefabricado para en el momento que se diga ¡pac! Adelante, vídeo número 1. Apaga todas las luces y disfruten con esto. Israel financia el sueño del tercer templo. Maqueta del tercer templo de Jerusalén. En los últimos 10 años el Estado de Israel ha financiado a la organización sin fines de lucro Temples Institute, que aboga por la construcción del tercer templo en Jerusalén, en el que reclaman como su lugar, donde ahora está la mezquita de Al-Aqsa.
Según reveló la radio del ejército y recoge el Jerusalem Post, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes han transferido hasta 700.000 shekels israelíes, unos 184.000 euros, a esta organización. El instituto, dice la organización en su página web, está dedicado a todos los aspectos del mandamiento bíblico de construir el templo de Dios en el monte Moriah en Jerusalén. Nuestro objetivo a corto plazo es volver a encender la llama del templo sagrado en los corazones de la humanidad a través de la educación. Miren, no sé si habéis entendido. Están preparándolo todo. Hay un instituto especialmente para esto. Y ahora vaya a ver el vídeo número 2, que habla de que lo primero que se va a hacer para construir el templo es establecer lo que hace 2000 años desapareció, que es la ofrenda continua, el sacrificio continuo. Es el altar del sacrificio. Eso es lo primero que hay que hacer. Vídeo número 2. Adelante. Israel anuncia que el altar para el tercer templo ya está listo. Actualidad y noticias del mundo. El cristiano no se alegra, pero sí se prepara, pues ve el cumplimiento de la profecía en estos acontecimientos, asegura un creyente cristiano al preguntarle sobre este tema. Luego del anuncio de Benjamín Netanyahu, de que mientras él sea primer ministro de Israel no habrá un Estado palestino, y tras la gran victoria que su partido obtuvo en las elecciones parlamentarias del pasado martes, el Instituto del Templo en Jerusalén acaba de informar que sus trabajos avanzan sin parar y que ya está listo el altar para presentar sacrificios al Señor. Según la revista Masaf Ruach, fueron varios años los que se dedicó a construir este altar para el tercer templo de Jerusalén, que es un componente fundamental para el servicio de sacrificio bíblico. El altar del sacrificio estaba ubicado en el patio exterior del tabernáculo, y más tarde en el templo, y se caracteriza por sus 4 cuernos y una rampa. Además, el instituto opera un centro educativo para los visitantes y un programa de formación preparatoria para los miembros de la familia sacerdotal que desean estar listo para servir tan pronto como se reconstruyó el templo. El altar es un componente fundamental para el servicio de sacrificio bíblico. De hecho, no había altares separados para el incienso y para otros sacrificios. El altar mayor estaba sentado en el patio exterior del tabernáculo, y más tarde el templo. Eran aproximadamente de 5 metros, 16 pies, de altura y 16 metros, 52,5 pies, de ancho, con 4 cuernos, o esquinas planteadas, y una rampa. Esta reconstrucción fue dirigida por el arquitecto y rabino Shmuel Bálsamo, quien ha seguido rigurosamente la Mishneh Torah, conocida como el Código de Maimónides. El altar fue inaugurado en diciembre y algunos aseguran que podría estar listo para ser usado durante este pesaje, la Pascua, fecha crucial de fiesta judía donde el sacrificio forma parte de la celebración. Judíos académicos internacionales están maravillados no solo por la noticia, sino por el significado que esto conlleva. Lo que hace el altar tan único es que puede ser desmontado y vuelto a montar fácil y rápidamente, lo que le permite ser transportado de forma rápida y eficiente desde su ubicación actual, en la sede del Instituto del Templo en Jerusalén, hasta su destino final, que será el tercer templo. En exhibición en el Instituto, al monte del templo, cuando llegue el momento. El Instituto del Templo ha sido el primer promotor de lo que se denomina movimiento del templo entre los judíos, con el fin de lograr que se vuelva a establecer el templo en Jerusalén, su lugar original. Para ello se han dedicado a ir preparando y rehaciendo toda la ropa y los utensilios que serán utilizados en el culto, según está establecido en la Biblia. Actualidad y noticias del mundo. Miren, no sé si lo han entendido. El altar está hecho. Desmontable. Las ropas para los sacerdotes también. Busquen en Google y verá que hay vídeos donde hasta las arpas de los sacerdotes están preparados. Todo está preparado. Pasa que Dios gobierna eso. Y solo hay una cosa que lo detiene. Solo una cosa detiene. ¿Por qué? Porque el templo natural de Israel y el templo espiritual, que es la iglesia, no pueden estar juntos. Es imposible. Entonces, ¿sabe qué es lo que detiene eso? ¿Qué detiene eso? ¿Y cuándo eso dejará de ser? Aleluya. Para la construcción del templo natural, Dios se tiene que llevar a su templo espiritual, que somos nosotros. Aleluya.
Aleluya. Aleluya, hermano. Aleluya. Yo no sé cuántos aquí han entendido el mensaje, pero que el Señor viene, hermano, y que tenemos que estar preparados. 10 vírgenes estuvieron esperando, 5 se quedan, 5 se marchan. Yo sé que es tarde, hermano, pero yo voy a disfrutar un ratito más el ministerio de alabanza de la iglesia. Están ocurriendo señales. Quiero que corran los músicos. Aleluya. Bueno, que corran no, que anden lieros. Ya puedes cortar. Bendecimos a los hermanos de Facebook. Aleluya. Están ocurriendo señales.